Información independiente. Opinión independiente. La polémica está instalada y ha ido creciendo como la espuma, y tiene que ver con las declaraciones en una entrevista que dio temprano esta mañana en Radio Bio Bio de Concepción, el ministro Nicolás Grau, el ministro de Economía, donde reconoció, uno podría decir, un acto de sinceridad, ¿no? Reconoció que las cifras entregadas por el subsecretario de Pesca a la Comisión del Congreso no eran correctas. Estoy usando ese término porque los términos son muy sensibles. Sí. ¿Son cifras falsas? ¿Es un error? ¿Es una negligencia? Bueno, se han usado muchísimos términos. El ministro Grau en esta entrevista habló de cifras falsas, después dijo que no había intencionalidad, por lo tanto serían cifras erradas. Y de hecho el ministro Grau está llamando o instando a repetir la votación de la ley de fraccionamiento en la Comisión Mixta del Congreso tras conocerse lo que hizo el subsecretario, démosle el nombre, Julio Sala, subsecretario de Pesca. Están pidiendo la salida del subsecretario de todas maneras, muchos, incluso sectores del oficialismo, pero también del propio ministro Grau, y por eso el ministro ha dicho, bueno, que se repita la votación después de reconocer, insistimos, en una entrevista con Radio Bio Bio, que las cifras entregadas, en virtud de las cuales con esas cifras se adoptaron con las cifras que entregó el subsecretario se dijo, como la industria pesquera no pesca la cuota que se le asigna, se le puede recortar, y por eso se recortó la cuota asignada a la industria para pasársela al sector artesanal. Claro. Y la industria dice, bien, no, pero si nosotros hemos pescado prácticamente completamente, por lo tanto, el argumento expresado por el subsecretario es un argumento falso, es un argumento torcido. El subsecretario Julio Lago, ahora, hay un tema, Francisca. Está bien lo que hizo el ministro Grau de reconocerlo. Él dice que fue sin dolo, que fue un error, que no hubo intencionalidad, perfecto. Pero resulta que desde que esto se adoptó, desde que salió la empresa Blumar diciendo, oye, no, las cifras son incorrectas las que se usaron para este argumento, el subsecretario Sala no rectificó, no se le debe pedir disculpas, pasaron 2 jornadas donde este error evidente, que había sido expuesto por la industria y que se ha demostrado que era cierto, bueno, de parte del subsecretario Salas no hubo ni mea culpa, ni reconocimiento, ni pedida de disculpas. Se instala como si no... una verdad. Entonces yo creo que este lapso de tiempo de inacción, uno podría decir de caradurismo del subsecretario, yo creo que es lo que más lo condena. A ver, bueno, lo otro, los errores de la actual administración son muchos, ¿no es cierto? Eso mismo iba a decir, no es primera vez que pasa en este gobierno, en la presentación de datos en instancias legislativas, que se cometen este tipo de errores. Y eso denota una falta de prolijidad muy grande. Por ejemplo, lo que le pasó a Javiera Martínez hace unas semanas cuando presentaron el informe de las finanzas públicas del primer trimestre, que la presentación que estaba haciendo no iba de la mano con la información que tenían los parlamentarios, y eso por eso mismo se tuvo que detener, y se armó una polémica por el error, que entonces ahora se suma a esto, que también denota algo, la falta de rigurosidad, que es súper importante. O sea, se instala entonces un dato falso como una verdad durante todo este periodo en donde el subsecretario no sale a desmentirlo, y más bien llega el ministro y lo dice. Cuando ustedes pueden escuchar esa parte de la entrevista, lo respaldo, y lo respaldo contundentemente, o sea, lo respaldo. Francisca, presumamos la buena fe. Partamos por ahí, eso también puede ser. Presumamos la buena fe. Puede ser quizás sin querer. Está bien, presumamos la buena fe del subsecretario Sala, de la encargada, la directora de presupuesto, que se equivoca y le dicen a plantilla que son 100 millones y que en realidad son 10, ya. Presumamos la buena fe. Pero, y asumamos que todos nos equivocamos, ¿eh? Está bien. Claro. Pero cuando el error se repite, habla de los conceptos, algunos dicen desprolijidad, algunos dicen, no, esto no es es negligencia, que no es lo mismo. Es tomarse las cosas con una liviandad que no corresponde cuando tú accedes a determinados cargos. Hay una crítica a la generación joven que llegó de la mano del Frente Amplio al gobierno, porque hay otras generaciones, digámoslo, hay otras generaciones que también han llegado al gobierno.
digámoslo. A ver si esto no es novedad, quizás en la masividad. La democracia cristiana, muy joven, llegó al gobierno en el año 64 de la mano de Eduardo Frei Montalva, muy joven, pero muy joven. Hubo cuadros muy jóvenes que llegaron al gobierno durante la Unidad Popular, hubo cuadros muy jóvenes que llegaron al gobierno con la Concertación, cuadros muy jóvenes que llegaron de la mano del gobierno de Elwin, particularmente el gobierno de Ricardo Lagos, que llevó jóvenes al gobierno. Claudio Rego era joven y fue ministro. Hubo gobernadores, intendentes, que eran jóvenes de la mano de Ricardo Lagos. Y uno podrá decir la evaluación que se hizo bien o mal, pero estos errores así, reiterados, y que no son minucias, porque cuando se reiteran y se repiten, uno dice, no es que no se lo tomen en serio, poco rigor. Claro. Y cuando tú eres poco riguroso cometes error, y cuando eres poco riguroso la pregunta es si estás tomando el peso al cargo que estás, como ellos dicen, habitando. Sí, y esto en el mundo privado es penado. O sea, una falta de rigurosidad como esta significa un despido. Y en el Estado, claro, nadie sale a dar cara ante estos errores, y en el mundo privado es muy diferente. Son exigencias de responsabilidad distinta, claro. Y ahí uno se pregunta por qué la política legisla, la política nos impone normas a todos nosotros, claro, como es en democracia, pero ¿por qué la política es tan blanda consigo misma, tan poco severa consigo misma, tan buena a perdonarse? Yo no sé, porque ¿cuál es la diferencia hoy día? Porque mucho de esto termina siendo, claro, tema del debate político entre oposición y gobierno, pero puede que además incida la época electoral. Pero hoy día tú estás encontrando, Francisca, con personeros del oficialismo que dicen, esto no va más. Sí. Y no solo el subsecretario Sala, dice, también Grau debería irse. Y lo están diciendo parlamentarios importantes del oficialismo, lo está diciendo el senador Saavedra, lo está diciendo Erika Edo, mucho, pero también lo está diciendo, Carolina Toá, no sé la palabra más cauta, pero dice, aquí alguien tendrá que asumir sus responsabilidades, diciendo, esto es una responsabilidad del gobierno, yo ya no estoy en el gobierno, efectivamente no está en el gobierno, Carolina Toá, pero muchos se preguntan, ¿cuál debiera ser la reacción? ¿Cuál debiera ser la reacción ante eventuales? Porque estos son improvisaciones, son incompetencia, negligencia, descartando el dolo, porque percibimos la buena fe, porque algunos dicen, oye, no, pero si gracias a esos datos errados empujaron y aprobaron la ley que ellos querían. Claro. O sea, aquí hay un resultado legislativo, y por eso los parlamentarios están diciendo, oye, nos mintieron en la cara, y con esos datos nosotros dijimos, ya, aprobémoslo porque estos son los datos. Pero los datos eran falsos. Exactamente. Estoy usando la expresión que usó el mismo ministro Grau. El mismo ministro. Yo creo que la situación es muy compleja. Yo no sé si es sostenible la posición. No, y creo que del subsecretario. De Grau se está tomando con mucha liviandad también. Esto de podemos repetir la votación, es como el peso de la situación es grave, o sea. Mira, lo primero es que esta ley tiene que, se cae, ¿no es cierto? Claro, una ley porque el propio ministro está diciendo votemos de nuevo. O sea, votemos de nuevo porque lo que se votó merece ser revisado. Una ley que ha sido sumamente cuestionada. Recordemos, 2013, el tema de Pablo Longueira. Claro, que lo que pasa es que el tema pesquero arrastra demasiado antecedentes turbios, oscuros, lo que sea. Y hay otra cosa, porque aquí hay una capacidad de presión de los sectores. La industria pesquera tiene una capacidad de lobby importante. Muchísimo. Creo que son las mayores reuniones por lobby que hay en... Pero los artesanales también. Dirigentes artesanales también toda la semana están en el Congreso. O sea, con pesos específicos tal vez, probablemente con un mayor peso político los artesanales por sus vínculos con sectores del oficialismo que son evidentes. Sí. La industria probablemente más con la oposición. Pero hay capacidad de presión y en ese juego, mira, con esas presiones, porque aquí han habido, acuérdate tú, manifestaciones violentas, se quemaron vehículos de carabineros hace, 2 meses atrás, en manifestaciones de pescadores artesanales. Con esa capacidad de presión, y por lo tanto, donde la situación es compleja, es casi, uno podría decir, un polvorín, meter en esa situación tensa datos falsos es un insumo, digamos, que efectivamente puede encender la mecha. Yo creo que es una situación que está ahí dando
claro, como dices tú, Nivaldo, está a punto de estallar. La pregunta es, pregunta, ¿el subsecretario Salas será subsecretario el lunes? ¿Seguirá siendo, ¿seguirá siendo subsecretario el lunes? Yo creo que, claro, el presidente se va, está fuera. Claro, pero con la presión del oficialismo encima, ahí ya hay un punto. Es un punto, que no... sobre todo, ¿sabes para qué? Para los candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales del oficialismo. Porque, ¿dónde se van a posicionar? Porque sobre las espaldas de ellos va a recaer en las próximas horas, mientras esto siga, la obligación de explicarse y, por lo tanto, distanciarse del gobierno e incluso pedir la remoción de quienes hace tiempo atrás eran sus colegas. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.